Hola, buenas tardes a todos. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les doy la bienvenida a nuestro conversatorio número 115. En esta ocasión tenemos el tema de aspectos relevantes de los contratos corporativos más comunes, un tema muy importante y que a veces en las empresas pues dejamos pasar por alto y bueno, tenemos a la maestra Edith Flores Jiménez, quien nos va a compartir este tema. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la UNAM, con especialidad en Derecho Fiscal. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con diversos diplomados y cursos especializados en temas jurídicos, administrativos y fiscales. Un diplomado en Derecho Administrativo por la UNAM. También cuenta con un diplomado en Derecho Tributario por el ITAM. Y bueno, desde hace 13 años es colaborador del grupo Orozco Felgueres. Actualmente ella está a cargo del área jurídica de nuestra firma. Seguramente muchos de ustedes tienen el gusto de conocer a Edith Flores. Edith, bienvenida, muchísimas gracias. Podemos empezar con este importante tema. Buenas tardes, muchas gracias Humberto y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición del conversatorio. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que son aspectos relevantes de los contratos y de los más comunes que podemos encontrar en las empresas. Algunos elementos a considerar que a veces dejamos ir, pero que son de gran relevancia. Y bueno, nada más como breve introducción al tema, recordemos que es un convenio y un contrato, son las dos figuras que llegamos a encontrarnos dentro de la empresa, dentro de un soporte contractual de nuestras operaciones y pues conforme al Código Civil, en este caso federal, y dependiendo de cada estado, también tenemos la legislación local en materia civil, define de igual forma, el convenio es un acuerdo de dos o más personas que crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. Y la propia ley nos habla de que estos convenios, es decir, aquellos acuerdos que crean, transfieren, modifican, extinguen, producen o transfieren obligaciones y derechos, adquieren el nombre de contratos. Entonces, básicamente es un acuerdo mediante el que vamos a producir y transferir obligaciones y derechos entre estas partes involucradas. ¿Por qué traigo colación o por qué digo que es importante este tema de los contratos dentro de la empresa? Pues básicamente su importancia radica en, primer término, establecer en forma clara los derechos y obligaciones de las partes, es decir, que no tengamos contratiempos en cuanto a lo que yo entendí o en cuanto a lo que yo quise entender, sino que será lo que es porque así en su momento fue acordado. Es una herramienta para la memoria del empresario, porque pues simplemente dentro de toda la operación de la empresa, dentro de toda la gestión de negocios, de los mismos movimientos que se presentan dentro de la compañía, pues es complicado que todos tengamos recuerdo de todo lo que pasó, vamos a hablar hace 5 años, hace un año. Entonces, tener un documento, en este caso un contrato adecuadamente respaldado, adecuadamente redactado, nos va a ayudar para no estar especulando respecto a lo que quisimos decir. Nos ayudan estos contratos a evitar conflictos. ¿Qué va a ayudar a esto? Pues que en un costo de defensa que en caso de no contar un contrato, de que hay un incumplimiento, de que se genere alguna contingencia, pues nos implicaría a lo mejor
procedimiento por la vía judicial a efecto de hacer cumplirlo o de reclamar algún derecho que tengamos. Entonces, el existir un contrato, sea de la naturaleza que sea, nos va a ayudar a evitar este conflicto y un costo de defensa, así como un desgaste en la relación de negocios, porque a lo mejor únicamente es una parte del incumplimiento, es decir, no existe un incumplimiento total, sino simplemente una parte que yo quiero hacer valer, pues este documento llamado contrato o convenio, dependiendo de la naturaleza de nuestra operación, nos será de ayuda para solventar este tipo de contingencias. Y bueno, nos sirve como una herramienta eficiente para defender nuestros derechos frente a terceros. Es decir, vamos a pensar, estamos en un arrendamiento que llegue un tercero a querer reclamar algún otro derecho sobre sobre el bien, pues tendremos un elemento para acreditar que nosotros a lo mejor tenemos un mejor derecho que ese tercero o al menos entrar en un tema de defensa. Entonces, una vez que ya tenemos un poquito más claro el panorama de por qué es importante tener un respaldo contractual, tenemos aquí dos elementos, bueno, dos apartados básicos de los elementos de los contratos. Tenemos los elementos de existencia y los elementos de validez. Los elementos de existencia, como su nombre los dice, son aquellos que de estar ausentes no existiría. Nuestro contrato, nuestro acuerdo no sería existente, es decir, se anularía. De entrada. Y en los elementos de validez, no deja de existir el contrato, nuestro acuerdo existe, sin embargo, existe un vicio que debemos solventar para que cumpla plena eficacia, es decir, para que sea totalmente válido. Dentro de los elementos de existencia tenemos al objeto. Este objeto es sobre el que versará nuestra operación, sea cual sea la naturaleza, y debe ser posible y lícito, es decir, em, yo no puedo llegar y decirles, hola, les vendo la nube número 130.000 del Oriente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso no es posible. No puedo venderles un bien que no está dentro del comercio. Eh, Ahora, igual, no puedo convenir o hacer un acuerdo respecto a un ilícito. ¿Por qué? Pues sería un elemento, estaría viciado un elemento de existencia y por tanto sería nulo. El siguiente elemento de existencia es el consentimiento, que es básicamente manifestar que estoy de acuerdo con lo que estamos conviniendo, lo que estamos contratando. Este. ¿Y por qué podemos visualizar una línea aquí relacionada con los elementos de validez? Pues que este elemento de no existir sería nulo, pero a lo mejor no solo no existe, sino o a lo mejor tiene algún vicio, que ahorita los vamos a ver en los elementos de validez, que pueden afectar mi acuerdo, pero no de forma definitiva. Entonces, el consentimiento es muy importante otorgarlo a efecto mm, de evitar alguna contingencia de declaración de nulidad de nuestros contratos y manifestarlo expresamente. Y la solemnidad es un elemento de existencia que nos obliga a tener una forma específica en el acto. Realmente son muy pocos los contratos que lo manejan y por excelencia, de ejemplo, por excelencia tenemos al contrato de matrimonio. Recordemos que el matrimonio es un contrato y lleva cierta formalidad específica que debe ser cumplida para eh, para su validez. Entonces, a eso se refiere la formalidad. Ya hoy en día, la mayoría de los contratos que comúnmente vemos en la empresa, los contratos corporativos, ya son a libre forma, únicamente debe de
contar con elementos básicos de existencia y validez para que sea totalmente válido. En los elementos de validez tenemos la capacidad, es decir, que soy capaz para adquirir derechos y obligaciones, para obligarme y dar cumplimiento a ellos. Y si no doy cumplimiento, esté en posibilidades de responder, a eso se refiere la capacidad. Recordemos en el caso de las personas físicas, la capacidad legal para efectos legales se adquiere a la mayoría de edad, a los 18 años, salvo que existiera alguna discapacidad que limite el ejercicio pleno de esta. Y en el caso de las personas morales, la capacidad será llevada, pues sí, será ejercida a través del representante legal o las personas designadas para tal efecto. Entonces, es así como podemos visualizar este tema de la capacidad tanto en personas físicas como morales. La ausencia de vicios del consentimiento también es un elemento de validez muy importante porque este puede llevar a que nuestro contrato tenga vicios, tenga algún elemento faltante. Es decir, que yo haya obtenido o que hayan obtenido mi consentimiento a través de error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Es decir, que yo haya hecho caer a alguien de ustedes en un error con tal de beneficiarse. Es decir, por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Les vendo este teléfono. Es el más nuevo de Samsung, está nuevo, no se ha usado, es el último modelo y ustedes a lo mejor lo creen, ustedes no ven a detalle todo y yo así se los manejo. Los estoy haciendo caer en un error porque ni es el último modelo, a lo mejor ni es la marca, no tiene los elementos que yo les estoy haciendo creer. Entonces, mi intención, ¿cuál es? Pues hacerlos caer en este engaño para que ustedes celebren el acto conmigo. Entonces, ahí va a depender mucho de que el consentimiento sea libre, sea voluntario y que ustedes estén contratando lo que realmente quieren. Y al revés, desde el elemento de que yo soy la contraparte en un contrato que vamos a pensar, en este caso mi comprador está consciente de lo que está adquiriendo y está eh, al tanto de lo que estamos celebrando. ¿Para qué? Para que después no exista una manifestación de un vicio del consentimiento o incluso, por ejemplo, un contrato celebrado con violencia, es decir, que yo los obligué a hacerlo, estaría viciado. ¿Por qué? Pues porque no era su voluntad. El fin o motivo de la operación y la forma, que era lo que les decía, ya generalmente la forma es libre, simplemente habrá que contemplar ciertos elementos de los que a continuación vamos a platicar un poquito. Ahora sí, ya entrando en materia, ¿qué debo de cuidar de mis contratos? ¿Qué son los elementos mínimos que yo debería visualizar en ellos? Tenemos primeramente el proemio, esto es el encabezado que ven aquí, es como el título, como em, la presentación de nuestro documento. Las declaraciones es la presentación de las partes. Este es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos una identificación de las partes general. Es decir, digo que es una persona física mayor de edad, y que es su voluntad celebrar este contrato. O digo que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, y es todo. Las declaraciones adquieren importancia porque es la forma de identificación
inequívoca de con quién estoy celebrando ese contrato. Si ustedes dicen que están celebrando un contrato de prestación de servicios con Edith o Edith les rentó unas oficinas, pues ver que efectivamente uno soy yo y dos, que efectivamente tenía la capacidad para realizar esa operación con ustedes. Entonces, este es un elemento que muchas veces dejamos de forma general y nos puede conllevar en caso de una contingencia, pues nos puede hacer el camino más difícil. Otro elemento dentro de las declaraciones que son importantes es el tema del domicilio. Muchas veces, no sé por qué, nos ha tocado mucho verlo, no ponen domicilio dentro de los documentos que celebran, aunque sea una hoja, sean 5 hojas, sean lo que sea, es importante ponerlo porque es el elemento determinante cuando, en caso de existir una contingencia o en el caso de dar cumplimiento a mis obligaciones. Entonces, por eso es importante. Las definiciones es un elemento que puede o no existir dependiendo de la naturaleza del contrato. Es decir, yo puedo dar unas definiciones para una mejor interpretación del contrato. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con un interés? ¿A qué me refiero con este? Interés moratorio? ¿Qué vamos a entender por territorio, por ejemplo, ¿no? En un contrato de comisiones, por ejemplo, ¿a qué voy a entender por territorio? Entonces, estas definiciones pueden o no existir, ya depende mucho de las necesidades que las partes expresen. Ahora, obviamente, pues esto lo vemos en todos los contratos. El tema del clausulado es básicamente considerar los elementos de los que hablamos y ahorita vamos a destacar nuevamente, pero es establecer todos los elementos de la operación, sea cual sea. No porque lo estoy celebrando con mi empresa hermana, no porque lo estoy celebrando con la empresa con la que llevo años trabajando, quiere decir que voy a dejar elementos de lado o que voy a dejar al entendimiento o a lo que nos dijimos, nada más porque sí, no. En este clausulado deberíamos reflejar justamente la intención de las partes y a dónde vamos a llegar. Entonces, eso es importante dentro de la estructura. El cierre del contrato es básicamente manifestar que todos están de acuerdo, señalar dónde se firmó el contrato y la fecha en que fue celebrado. Las firmas para la manifestación inequívoca de la voluntad son el reflejo, uno, de que me di por enterado del documento y dos, de que estoy de acuerdo con él. Es este elemento y es lo que les decía, si esta firma fue arrebatada con violencia, pues existiría un vicio que nos podría generar un conflicto. Entonces, es importante siempre verificar el tema de las firmas, que esté firmado, que esté rubricado, depende también mucho de las políticas que se manejan, pero firmado invariablemente tendrá que estar. Muchos preguntan respecto a la forma es libre, es decir, si es oficio, si es carta, si lo hice en media carta, eso es totalmente libre a la voluntad de las partes, si es con pluma azul, si es con pluma negra. La práctica de la pluma azul es básicamente, o lo hemos tomado básicamente para validar que se trata de un documento original. Hay personas que firman muy ligero. Hay algunos que remarcamos la firma mucho y con solo tocarlo es fácilmente distinguible que se trata de un original. Pero algunas personas no, entonces por eso muchas veces se toma la práctica de la pluma azul, pero realmente eso es indistinto. Nada más es validar que es un original. Y el contrato
puede tener o no un apartado de anexos. Vamos a pensar, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios, puedo anexar una carta de presentación de servicios, un desglose detallado de los servicios, un anexo de entregables. Los anexos son para no agregar más volumen del necesario al contrato, pero son a libre negociación. Ahora, si no son necesarios, puedo no incluirlos también, ¿ok? ¿Cuáles son las claves iniciales? Sean abogados, no sean abogados, sean contratos, sean lo que sean. Dentro de la operación de la empresa, debo de preguntarme, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué deseo obtener? ¿Qué necesito? ¿Ok? Ya en función a eso se determinará el tipo de contrato que se requiera. ¿Quién? ¿Quién, quién lo va a celebrar? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cómo? ¿Qué características necesito? ¿Cómo voy a lograr? ¿Qué especificaciones mínimas necesito ver en este documento? Cuando se refiere a la fecha pactada de hacer o no hacer algo. Eso es importante. Muchas veces también en la práctica nos hemos encontrado em, contratos que no establecen periodos, y ya no hablemos de periodos. Muchas veces se usan periodos indeterminados, sino simplemente se hace omisión total de periodos. Entonces, eso es una contingencia, además de que es un requisito que ahorita vamos a ver por qué es importante. ¿Y dónde? El lugar o lugares donde se acuerde entregar la cosa, o hacer o no hacer, o dependiendo de la operación. ¿Ok? Estas preguntas, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, pues son fundamentales en muchas cuestiones de la vida. En las cláusulas, tenemos tres tipos de cláusulas básicas: las esenciales, las naturales y las accidentales. Las esenciales son aquellas, las que decía, las que sí o sí yo tengo que ver establecido en mi contrato, el objeto, qué estamos celebrando, sobre qué versa la operación, cuándo, tiempos, periodos, plazos. Es decir, vamos a hablar de un periodo de prestación de servicios, un año, 6 meses, dependiendo de lo acordado a la operación. ¿Quiénes? ¿Quién va a ser? ¿Quién no va a ser? Esto son los elementos, las cláusulas o los elementos básicos que deben contemplarse, que yo considero necesarios para contemplar en mi operación. Las naturales son aquellas que existen simplemente porque pertenecen por sí solas a la naturaleza de la operación que yo estoy celebrando. Por ejemplo, la compraventa. En una compraventa, yo, si no especifico que hago em, la que vamos a escriturarlo, tratándose de un inmueble, ya por ley se entiende que tendré que escriturarlo. A lo mejor ahí lo que tendría que especificar es cuándo. Normalmente es cuando se concluye el pago del bien, pero pues bueno, a lo mejor podemos estipular alguna situación en específico. Y las accidentales, pues son aquellas que se establecen a libre voluntad de las partes, alguna necesidad específica que yo tenga. En el mismo ejemplo de la compraventa, podría ser que yo como comprador designo al notario número tal para celebrar o para la formalización de la operación de compraventa. Entonces, eso es en cuanto al clausulado. Y aquí era lo que les decía: ¿cuáles son las cláusulas esenciales que se recomiendan
para efectos obviamente jurídicos, pero también para efectos, dándole un enfoque para efecto fiscal, para un enfoque cuando tenemos una revisión, cuando tenemos un acercamiento de la autoridad, ¿qué es lo primero que llega a ver? Que llega obviamente, bueno, llega a pedirnos documentación, llega a pedirnos contabilidad, pero uno de los elementos y que ya hemos hablado mucho aquí bueno, en las sesiones con las que hemos compartido e incluso el maestro Carlos Orozco, el tema de la materialidad de las operaciones. La autoridad viene a revisarnos, obviamente, contabilidad, pero ya no se queda ahí, ya no basta con una factura, ya no basta con un contrato. Todo esto va respaldado también con un entregable, con una sustancia, con la materialidad. Entonces, todo esto va de la mano. Yo siempre les digo, partimos del contrato también, parten mucho de lo que yo diga en mi contrato para validar todo este soporte. Entonces, ¿cuáles son estas cláusulas esenciales que sí o sí deberíamos tener, deberíamos visualizar? Uno, el objeto. La autoridad busca que se señale de forma específica el bien o el servicio contratado y el detalle de los mismos, no únicamente el clásico servicios administrativos. Bueno, servicios administrativos puede ser tan amplio como el mundo. Tengo que el aportar, ayudar a mi materialidad para decir, yo celebré un contrato de prestación de servicios de servicios jurídicos. ¿Y qué me van a prestar? Ah, pues mira, me van a revisar mis contratos, me van a elaborar formatos de contratos de mandato, de mutuo, de prestación de servicios, me van a dar asesoría mensual de 5, con derecho a 5, a 15 horas mensuales, estoy inventando. Entonces, todo esto va de la mano. ¿Por qué? Porque en el derecho civil, bueno, en la teoría jurídica existe algo que se llama libertad contractual, es decir, yo puedo contratar, yo puedo celebrar operaciones o celebrar contratos de forma libre y plasmar en mis contratos lo que yo necesite, lo que yo quiera, siempre y cuando sea posible y lícito. Entonces, obviamente, si se trata de un ilícito, no sería válido, pero si yo digo te voy a pagar 100,000 pesos por esta operación, bueno, ya va de la mano con la materialidad, con la razón de negocios, con un tema de ver incluso si existen partes relacionadas, valor de mercado, pero yo tengo esa libertad de hacerlo y justificar por qué te estoy pagando esos 100,000 pesos. A lo mejor se trata de algo exclusivo, de algo que en horas hombre vale eso. Entonces, por eso todo parte del contrato. Entonces, tampoco hay que pecar de limitante, pero sí al menos ser específicos en lo que estamos contratando o celebrando. Especificar cantidades, características del bien. Si yo estoy haciendo un arrendamiento de un mueble o de un inmueble, especificar dónde está, qué características tiene, que en el caso de los coches, bueno, de los automóviles, de equipo de cómputo, especificar números de serie, números o características físicas del bien para evitar cualquier tipo de contingencia. Ahora, la contraprestación, esto es algo muy clásico también que la autoridad llega a ver y que nos observa mucho, que en muchos contratos no contienen contraprestación, no nos dice cuánto va a valer, cuándo me vas a pagar, cómo, si transferencias, si en cheque. Em, especificar si es bruta, neta, o bueno, con IVA, sin IVA, qué pasa si no me pagas, va a haber un interés. Todo esto debería haberse establecido en el contrato también y es de los primeros elementos que llegan a observar. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces yo le digo, ay, sí, mi operación costó 100,000 pesos. Ok, pero tienes una transferencia de 110,000 y los otros 10,000 ¿de qué son?
Pues es un interés moratorio porque me pagó fuera de tiempo. Ok, pero en tu contrato no dice nada de que yo cómo voy a saber que eso corresponde a un interés. Ahora, ¿le diste el tratamiento fiscal contable correcto? Ahí la importancia de este elemento. La forma de pago, lo que les decía, si va a ser en transferencia, si es en cheque, dónde vas a pagar, los datos en donde va a pagar. Esto va muy vinculado en el sentido de, por ejemplo, contratos de mutuo, de préstamo. Sabemos que somos, conforme a nuestra legislación, somos inocentes salvo prueba en contrario, pero a veces mm, no ayudamos a los elementos ante la autoridad fiscal, fiscalmente hablando, a determinar que esos ingresos, que ese dinero que entró a mi cuenta, que está reflejado en mi estado de cuenta bancario, es realmente un préstamo. ¿Por qué? Pues porque ni le pusimos concepto, ni lo registré contablemente, y mucho menos hay un contrato. ¿Yo cómo voy a saber que pedí prestado esos 100,000 pesos, que pactamos un interés del que sea o no pactamos interés? Y que entró a esta cuenta de banco específicamente. Entonces, por eso también es importante establecer los datos en los que el pago se tendría que ver reflejado. Y el periodo de vigencia. También es muy, muy común ver contratos que no establecen periodos o vigencia. Era lo que les decía, ya ni siquiera hablemos de que un periodo indeterminado como muchas veces se maneja. Ya hablamos de, de que se omite totalmente. Entonces es importante que siempre cuando les hagan un contrato, cuando ustedes hagan un contrato, por lo menos mencionen a grosso modo, este contrato va a tener una vigencia de 1 año con renovación automática, o si no celebramos un nuevo contrato va a tener renovación automática. Entonces, jugar con esos elementos, les digo, esos elementos ya son de libre, este, de libre celebración, pero es importante que al menos los consideren. Por aquí vi que había unas preguntas. Aquí. Ah, Esteban nos pregunta si el domicilio puede o no coincidir con el domicilio fiscal, o bastaría manifestarlo en ello. Para efectos contractuales, para efectos jurídicos, el domicilio que se señala es aquel en el que vamos a dar cumplimiento al contrato, o aquel en el que nos pueden localizar en caso de algún tema que requiera mi contraparte. Entonces, puede coincidir o no con el fiscal. Generalmente coincide porque recordemos que para efectos fiscales, conforme al Código Fiscal de la Federación, el domicilio fiscal corresponde al lugar en el que yo ejerzo mi actividad económica preponderante. Entonces, por eso generalmente coincide. Pero si por cualquier razón no coincide, a lo mejor lo tengo en una sucursal, o a lo mejor lo tengo en la sede de la administración, si yo ahí voy a dar cumplimiento y ahí me va a llegar a buscar Edith para el cumplimiento, yo puedo señalarlo libremente. Incluso ya ahorita para efectos fiscales, también para un tema de proveedores, de cliente-proveedor, con el tema de la reforma y de la entrada en vigor del CFDI 4.0, pues es necesario que mi domicilio coincida con el fiscal para efectos de la facturación, de la emisión del CFDI. Entonces, incluso puedo señalar ambos. Pero si a mí me funciona el convencional que le llamamos, es decir, alguno distinto al fiscal, puedo ponerlo. Únicamente se recomienda especificar de qué domicilio estamos hablando. Dice Roxana, que si a esto le debemos sumar la fecha cierta a todos mis contratos. Sí, el tema de la fecha cierta es un tema que nos daría para hablar en una plática totalmente completa, en uno de estos conversatorios o en un curso incluso. La fecha cierta, nada más para empaparlos, es
la autoridad desea que acreditemos nosotros como contribuyentes, como obligados, como personas, como simples mortales, acreditemos que no los estamos engañando. Es decir, que los actos que celebré, efectivamente los celebré y los celebré cuando dije que los celebré. Es decir, si yo dije que le presté a Roxana o que Roxana me prestó a mí 100,000 pesos el año pasado, pues ¿cómo sé que sí se los prestaste el año pasado? Bueno, el año pasado está muy fácil, pero vamos a hablar de un préstamo que me hizo hace 10 años. ¿Cómo acredito que efectivamente Roxana me prestó ese dinero? Y bueno, yo como sea, tengo un ingreso, ¿no? Pero Roxana, ¿cómo acredita que ese dinero que le estoy devolviendo efectivamente es un préstamo? La autoridad, y le digo, y esto, en este ejemplo y en todos, la autoridad desea o es deseable que tengan fe nuestros documentos, nuestros contratos. Esto es, ¿cómo se adquiere? Básicamente nos hablan por validación de una autoridad, es decir, que haya sido presentados a una autoridad. Obviamente, pues eso está un poco complicado, salvo que hubiésemos tenido algún procedimiento o que hubiésemos ido a solicitarles amablemente que nos hagan una certificación de que en ese momento estoy exhibiendo este documento, ¿no? Es decir, en este ejemplo vamos a hablar de hace 10 años. O que exista una fe notarial, es decir, un elemento de fe pública, sea con corredor o sea, con un notario público que certifique el acto y que diga que efectivamente en esta fecha me fue presentado el original del documento. ¿A qué viene el problema? Bueno, tenemos muchos problemas. El primero es que la parte del notario pues no es precisamente económico como para pasar por certificación todos mis contratos. Hablando de una operación de la empresa, no, imagínense que celebro 100 contratos, ¿cuánto voy a pagar de puras certificaciones? Entonces, es el problema que presenta. Uno, dos, que hablemos de operaciones de hace 10 años, el ejemplo que les ponía. Hace 10 años, estamos en 2022, hace 10 años no... no existía este elemento de la fecha cierta o no como tal. Obviamente ya empezaba a cuestionarse el tema de cómo sé que ese contrato no lo acabas de hacer o de que estás transformando esa operación, pero todavía no existía. Entonces hoy le empiezo a pagar a Roxana esos 10,000 pesos mensuales, 10,000 o todo de tajo. Y la autoridad le dice, ay, pues mira, qué padre, está tu declaración anual, pero omitiste presentar 100,000 pesos. Y no, pero espérame, eso es un préstamo que me están devolviendo de hace 10 años. Y yo, ¿cómo sé que eso es cierto? Demuéstrame la fecha cierta. Oye, hace 10 años eso no, ese criterio, porque es un criterio, no existía. Entonces, es el problema con el que nos estamos enfrentando. Es solventable, claro que sí, pero es importante que tengamos dentro de nuestra empresa, en algún momento, en alguna plática que les di de blindaje, hablamos de políticas en materia de fecha cierta. ¿Qué contratos sí son necesarios, obligatorio que yo tenga que mandar a certificar, cuáles no? Entonces, es muy importante y sí va totalmente de la mano a la fecha, dentro de estos elementos, lo de la fecha cierta. ¿Qué diferencia hay entre el domicilio social y el domicilio fiscal para efectos legales? Alejandro, el domicilio social es aquel que fijamos en nuestro acto constitutivo, en nuestra escritura constitutiva o póliza constitutiva, dependiendo de la naturaleza de tu sociedad. Es aquel en el que manifestamos que nuestra sociedad se va a desenvolver, nuestra sociedad hablando como ente jurídico. Y es para efectos de determinar
las obligaciones y la celebración de actos corporativos dentro de nuestra empresa. Yo puedo señalar, o generalmente se señala un domicilio social no amplísimo, pero amplio en el sentido de por jurisdicción de estados. Esto es Ciudad de México, Estado de México, eh, no sé, Nuevo León, depende de dónde hayamos constituido, pero a eso se refiere el domicilio social. Y el domicilio fiscal, les decía, como lo dice el Código Fiscal, es la sede de ejecución de las operaciones de nuestra empresa, de la realización de su actividad económica preponderante. Es algo muy importante también el tema de la actividad económica preponderante. Recordemos ahorita con todo el tema de la reforma de servicios especializados, de todo esto, toma mayor fuerza tener una actividad económica preponderantemente clara para que evitemos cualquier contingencia, no solo si adquirimos servicios especializados, sino si somos reps o no. No, en general es importante para delimitar también nuestra actividad y va mucho de la mano con la materialidad de las operaciones para un adecuado delimitación de por qué yo hice esta cosa, contraté este servicio. Entonces, por eso es importante. Pero esa es la diferencia. El domicilio social se refiere al establecido en nuestro acto constitutivo. Solo por deseo de la empresa, lo de la fecha, de la fecha cierta, pues es un criterio que ha tomado la autoridad. Digo, tampoco vamos a, a decir que nosotros lo hemos hecho. Yo sé que nosotros nunca hemos hecho ese tipo de cosas, pero cuentan las leyendas que era una práctica muy común el realizar contratos convenientes para la operación o para la revisión que me estaban revisando, que me estaban observando, o cambiar, modificar la naturaleza de las empresas de un ingreso a un préstamo, de un dividendo a un préstamo, alguna cantidad que sea o que juegue para efectos de ingreso dentro de la declaración, lo modificaba convenientemente. Entonces, yo sé que dentro de este auditorio eso nunca pasó y nunca lo hemos hecho, pero pues cuentan la leyenda que pasaba. Entonces, fue la forma en que la autoridad intenta hacernos caminar por el camino del bien. Nosotros nos portamos bien, pero pues bueno, a veces desconfían un poquito de nosotros. Pero bueno, sí, lamentablemente por este tipo de criterios, pues, o de elementos ya que ya toman fuerza dentro de nuestra actividad, es que se incrementa los costos para la empresa. Y este es un ejemplo, tenemos muchísimos, tenemos desde controles administrativos, tenemos desde personas específicas que, por ejemplo, ya tenemos áreas o personas específicas revisando listas negras, bueno, proveedores, tenemos personas específicas realizando políticas, tenemos asesores específicos en materialidad. Entonces, ya es un cúmulo de cosas que nos están conllevando a hacer para mejorar una práctica fiscal y para evitar contingencias que básicamente se reflejan en sanciones económicas más fuertes para el empresario. Pero pues sí. Ok, bueno. Aquí tenemos aquí les puse algunas, eh, ay,
Esta presentación se la pueden pedir sin problema a Humberto, incluso me pueden escribir a mí sin problema y se las podemos compartir. Aquí está como un pequeño clausulado un pequeño cuadro de clausulado de algunas cláusulas que se recomiendan contemplar dentro de los contratos que celebren. Obviamente va a depender de la naturaleza de su operación, pero son aplicables para la mayoría. Entonces, son recomendaciones em, que, este, que, que pueden tomar en cuenta, por ejemplo, ya hablamos de no tienen un orden específico obligatorio, pero ya hablamos de un objeto, de una contraprestación, de las formas y medios de pago, de un periodo de vigencia, las características de la operación, es decir, si yo te voy a prestar servicios, ¿qué te voy a prestar? Si yo te estoy prestando dinero, cuánto te voy a prestar y cómo te lo voy a prestar. A lo mejor estamos hablando de una operación de, no sé, vamos a inventar 10 millones de pesos y en esos 10 millones de pesos te los voy a dar a través o durante un periodo de un año. Entonces, todo eso va ahí inmerso. La capacidad para ejecutar este contrato, las obligaciones específicas que vayamos o que tengamos en mente establecer, los derechos, los entregables. ¿Yo qué voy a obtener como entregable de esta operación de servicios? A lo mejor voy a tener un informe, o sea, si vamos a empezar una asesoría, voy a tener un informe por escrito o no, mis horas de asesoría, cómo se van a reflejar, yo voy a tener un informe escrito o únicamente oral, todo esto. Que no hay vicios en el consentimiento. Un tema importante ahorita que más que va de la mano con fiscal, pero es más un tema de prevención de lavado de dinero, es que los recursos con los que estamos celebrando la operación son de procedencia lícita, más que nada para evitar un tema de que nos acusen eventualmente de delincuencia organizada, de lavado de dinero. Entonces, entre tanto, yo digo, tú me dijiste que ese dinero era de fuentes lícitas y pues yo quién soy para desconfiar. Entonces, también es un elemento importante que se está incluyendo ahorita en los contratos. Si existe o no existe exclusividad de la operación, ¿por qué? Porque eso también nos puede jugar a favor o en contra. Yo soy proveedor exclusivo o no, o tengo exclusividad y por eso a lo mejor el costo de mis servicios se elevó. Entonces, eso es un elemento con el que podemos jugar y que es totalmente válido y que debería contemplarse. Si hay daños, pago de daños y perjuicios, las penas convencionales, el tema de la confidencialidad, súper importante. Aparte de tener un convenio de confidencialidad, dentro de nuestro contrato del que se trate, tendríamos que contemplar una cláusula de esta naturaleza para evitar la divulgación de la información. Súper importante en los contratos de prestación de servicios, en los contratos de individuales de trabajo. Es un básico dentro de los contratos individuales de trabajo, de los contratos de edición, de los contratos incluso de un contrato de mutuo, de préstamo para la confidencialidad de la operación. Entonces, esto es importante. Las garantías. ¿A quién va a pertenecer la propiedad intelectual? Otro tema muy importante también a considerar dentro del marco contractual, el tema de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de poner a disposición o de dar a conocer el aviso de privacidad a mis clientes, a mis proveedores, a mis trabajadores, y al menos tengo que poner en algún lado que se los dé a conocer, porque después viene una queja fundada o infundada, ¿eh? La mayoría muchas veces vienen infundadas, pero si yo no tengo los elementos para defenderme, vienen sanciones económicas importantes. Entonces, por eso es relevante este punto. La prevención del lavado de dinero, políticas de anticorrupción. Aquí, en general, está, les digo, el clausulado básico que se recomienda para evitar cualquier contingencia. Y ya pasando al tema de compra, de los contratos corporativos más comunes, tenemos
pues sí, los que más encontramos tenemos en la compraventa, sea de bienes muebles, de inmuebles, el mutuo, que es, bueno, mutuo o préstamo dependiendo de la forma y del destino del recurso que vayamos a otorgar o que vayamos a obtener. El contrato de donación también es una operación muy común dentro principalmente, en la empresa principalmente en cuanto a recursos que saca el socio o recursos que se mueven o flujos efectivos que se mueven entre padres e hijos. Son donde principalmente los encontramos. El contrato de permuta, es decir, pues sí, hacer cambios. Entonces, eso. Y en contratos relativos de derechos de uso y goce temporal de bienes, tenemos el arrendamiento, el comodato y el usufructo. ¿Cuáles son los elementos a cuidar principalmente? En la compraventa, un tema sí o sí de licitud de los recursos es decir, que declaran que los recursos con el que se está celebrando la operación provienen de una fuente lícita. Y dos, el tema de extinción de escrituración, cuándo se va a escriturar, cómo se va a escriturar, con quién se va a escriturar, en qué momento, y la traslación del dominio. ¿Estoy trasladando el dominio, sí o no? Únicamente estoy entregando la posesión. Ahí son los elementos claves. El contrato de mutuo préstamo, la cantidad entregada en calidad de mutuo de préstamo y si voy a cobrar o pagar o no un interés. A la autoridad fiscal no le encantan los contratos de mutuo o de préstamo sin interés. ¿Por qué? Porque pensamos, yo siempre les digo a los clientes en general, nuestra operación tiene que pasar la prueba de la visa. Si tú me dices, le presté tanto dinero a una persona ajena al negocio, sin interés, ¿te voy a creer? ¿Ustedes me creerían? Entonces, es razonable en un entorno de negocios. Es por eso que muchas veces la autoridad cuestiona por qué un contrato va sin interés o con un interés muy bajo. ¿Por qué? Porque la realidad del mercado es que si yo presto, voy a cobrar un interés, voy a obtener un beneficio aunque sea mínimo. Entonces, por eso generalmente se recomienda que tenga se contemple un interés y a lo mejor después vemos cómo manejamos todo ese tema, pero sí se contempla un interés legal o un interés de mercado. Y esto aplica igual para las partes relacionadas, con más razón a las partes relacionadas. Recordemos que la ley nos dice que entre operaciones con partes relacionadas debemos de celebrar la operación como si lo hubiéramos celebrado de forma habitual con un tercero. Entonces, ¿a qué tercero no le cobrarías un valor de mercado, un interés de mercado? Entonces, por eso es importante. En la donación nos sirve mucho para respaldar operaciones, les digo, de flujos, cuando superan más de 5,000 pesos deben pasar por escritura pública. Ese es un elemento que muchas veces se nos pasa. Entonces, en donación, un elemento del contrato sí o sí que deben de contemplar es la identificación clara y específica del bien que están donando, sea dinero, sea un bien mueble, sea un inmueble con más razón. Entonces, tienen que contemplarlo y contemplar cláusulas en su caso de operaciones exentas. En este caso, acuérdense que en el caso de donación para efectos fiscales no grava en caso de que se realice entre descendientes y ascendientes en primer grado, es decir, abuelo, papá, hijo, bueno, padres, hijos. Entonces debería contemplarse dentro de nuestro clausulado. Y la permuta, pues que es básicamente un intercambio igual, tendría que verse claramente especificado los bienes que se involucran dentro de esta permuta. En el arrendamiento, una recomendación.
el tema de extinción de dominio. Si están dando en arrendamiento un inmueble, no se olviden de incluir la cláusula de extinción de dominio dentro de sus contratos. Esto es, ¿qué pasa si, bueno, extinción de dominio y aunado la actividad que van a realizar en el inmueble? Yo dije que son oficinas, pero ¿qué pasa si por cualquier razón la autoridad determina que ahí se cometió un ilícito y realiza un procedimiento de extinción de dominio? Esto es desincorporar de tu propiedad el bien y pasa a beneficio de la nación. Entonces, es importante contemplarlo para ser responsable, en este caso, a alguna persona. Y un ejemplo al obligado solidario que me responda respecto a la pérdida de ese bien por un caso de comisión de un delito dentro del bien inmueble. Entonces, es muy importante. El comodato, que es la entrega de un bien en uso o goce de forma gratuita, también identificar el bien, identificar por qué periodo va a estar vigente este comodato. Este contrato nos sirve mucho también para acreditar temas con la autoridad fiscal, temas de ¿por qué tengo un bien que no está a mi nombre? ¿Por qué no tengo activos completos? Acuérdense, el tema de las operaciones simuladas, uno de los elementos más observados es activos suficientes para la operación. Entonces, aquí con este tipo de contratos podemos, bien usados, bien formulados, podemos usarlos para acreditar un tema de por qué no tengo el activo completo, por así decirlo, ¿no? A lo mejor tengo maquinaria prestada, tengo computadoras prestadas, ahí ya se puede armar o pueden armar bueno, no armar, acreditar el tema de la tenencia de algún bien. Y el usufructo, pues que también es el uso y goce temporal de algún bien, puede manejarse o se usa mucho cuando se entrega la propiedad con alguna restricción, entonces esto nos puede servir y ahí la clave igual será identificar perfectamente bien y periodos. Existen varios tipos de contratos, pero y en el tema de los laborales, es un tema también nos podría dar para un curso completo, pero no olviden, ahorita las revisiones tanto en tema fiscal como en tema de inspecciones laborales están muy fuertes. Es cierre de año, tenemos ya empezadas varias de estas diligencias. Entonces, un básico es tener sus contratos laborales al día, sean determinados, sean por tiempo indefinido, tenemos que tenerlos al día. Siempre claro el tema del sueldo, el tema de la vigencia en caso de ser determinado, de las funciones a realizar y un tema que ahorita se nos está olvidando mucho, ya no es tan nuevo, es de hace algunos años, pero que si no lo tienen, incluyanlo en su contrato y si van a celebrar nuevos contratos, ya incluyanlo de cajón. El tema de la designación de beneficiarios en caso de muerte o desaparición forzada, ya es un requisito de la Ley Federal del Trabajo que en muchos contratos nos estamos encontrando que no lo tienen o lo están omitiendo y es importante que el trabajador haga su designación. Obviamente, a veces la gente, bueno, el trabajador se asusta cuando hablamos de a quién designas en caso de muerte. No es porque deseemos que pase el suceso, pero pues bueno, ¿qué va a pasar si sucede? ¿Ok? Entonces es algo un elemento que deben de contemplar sí o sí. Y pues nada más, yo siempre les digo, más vale pecar de precavido que dejar nuestra operación a la suerte y perder más de lo ganado. Em, Les digo, volvemos a lo mismo, un contrato nos va a ayudar al menos a darnos un respaldo y a no olvidar qué fue lo que intentamos pactar, qué era lo que queríamos originalmente. No dejemos al azar o no dejemos a la memoria o al acordamos o te acuerdas que quedamos en. Entonces, siempre, yo sé que a veces es complicado, es una carga administrativa, otra más a la que ya tenemos, pero a lo mejor les digo, a lo mejor con una política
soporte contractual podemos gestionarlo adecuadamente y no les digo ya, con operación, contrato celebrado, firmado, punto. No, a lo mejor, pero sí, ahorita que estamos ya al cierre de año, estamos muy a tiempo de hacer una revisión, una valoración y decir, ok, ya vamos a cerrar operaciones, vamos a cerrar ejercicio y los contratos de tal operación o de estas operaciones tendrán que estar formulados de esta forma a más tardar tal fecha, ¿no? Por ejercicio cerrado. Entonces, es importante que lo consideren. Ya nada más por último, Alejandro nos pregunta que si la donación puede hacerse de nietos a abuelos. Sí, de nietos a abuelos, es decir, a su ascendiente. Eso sería una donación en ascendencia. Es válido. Perfecto, pues bueno, terminamos en puntito. De todas formas, cualquier cosa, tienen nuestros contactos, nos pueden contar. Graciela nos pregunta, me imagino que donación a la esposa. Este, sí, entre cónyuges también está, para efectos fiscales, no está grabada nada más legalmente, ¿eh? Acuérdense, eh, matrimonio legal, ¿ok? O sea, por el civil, con un acta de matrimonio por medio, ¿ok? Y Alfredo nos pregunta que si no, que acaban de firmar contratos y no tienen la cláusula de beneficiarios, que si tienen que firmar nuevos. No, Alfredo, pueden hacerlo, manejarlo perfectamente con una adenda muy sencilla. Nosotros tenemos el caso, simplemente se maneja diciendo que conforme al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, sí, 25, el trabajador Juanito Pérez designa como sus beneficiarios en caso de muerte o desaparición forzada a tal. Ahí nada más es importante que le den una revisada a la ley. Incluso podemos platicar en alguna otra oportunidad veo que hay muchas inquietudes respecto a contratos laborales, pero nada más el orden de preferencia para designación de beneficiarios. Esto va, obviamente, primero la esposa, los hijos, a falta de esto, los padres. Entonces, hay que seguir el orden de preferencia para la designación de beneficiarios. Pero con una adenda te va a quedar solventada ese faltante. ¿A partir de qué fecha? La reforma es de 2000, fue poquito antes de la pandemia, 2019. De todas formas, con todo gusto escríbanme y ya lo platicamos más a fondo, pero sí, más o menos 2019. Entonces, de todas formas, estamos a sus órdenes, tienen nuestros medios de contacto, mi correo para los que no lo tienen es edith, como mi nombre, edith, f de flores, y el dominio de Orozco Felgueres, @orozcofelgueres.com, y con todo gusto, ya sea con Humberto, con Ivonne, que también está con nosotros en el instituto, pueden manifestar sus dudas y con todo gusto los atendemos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Edith, por esta interesante plática de contratos. Tenemos un reconocimiento para ti, aquí está. Muchas gracias. Y bueno, pues a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les doy las gracias por haberse conectado a este conversatorio número 115 y los esperamos el próximo miércoles con algún otro tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Edith. Muy buenas tardes a todos. Saludos.